Y quiero que escuchéis ahora el testimonio de Pedro Morata, porque al respecto del recurso que Osasuna ha perdido por alineación indebida del Barça, ojo porque no está todo dicho, hasta el punto de que si esto prospera, se podría ir de Madrid e incluso suspender la liga. Escuchamos. Sí, Osasuna va muy fuerte en este tema. Osasuna tiene el absoluto convencimiento de que tiene razón, que la resolución del comité de competición es muy floja, jurídicamente y argumentalmente muy floja, y Osasuna va a escalar esta decisión hasta donde toque, y la va a escalar al comité de apelación, que es el siguiente organismo. Si no le diera la razón el comité de apelación, lo va a llevar al Tribunal Administrativo del Deporte, con lo cual veremos el Consejo Superior de Deporte en otra situación en la que está el Barça por medio, a ver qué hace. Pero es que añado que si no le diera la razón el Tribunal Administrativo del Deporte, el Osasuna va a llevar el caso. O sea, no digo que se plantea, digo que va a llevar el caso a la jurisdicción ordinaria, o bien a un contencioso administrativo, o bien a un juzgado de lo civil. O sea, básicamente queda un minuto de clip que es más o menos lo mismo. Osasuna lo que ves son debilidades y fallas en la argumentación de quien ha resuelto, de competición, y entienden que llevándolo a la justicia normal, la justicia ordinaria, es donde más probablemente van a ganar, porque la debilidad de la argumentación jurídica es lo que hace que ellos piensen que probablemente en la justicia ordinaria pueden ganar este caso, que yo lógicamente me encantaría, porque además creo que es lo justo y lo que debería ser, pero ahora queda en ellos lógicamente tomar la decisión final de ir con todo. Pero Pedro Morata dice que están convencidos y que van a cuchillo, con lo cual al punto de que se podría llegar, que esto lo comenta además en el clip, suspender la liga si efectivamente se le da la razón. Osasuna tiene el absoluto convencimiento de que tiene la razón, escalar esta decisión hasta donde toque, el título de liga estaría en suspenso. O sea que efectivamente el Barcelona, aunque lo gane en el campo, cuidado porque sus sobradas en otras áreas son las que le podrían castigar, y desde luego de manera definitiva con un título arrebatado por su mala praxis o su intento de ir sobre la ley. Otra cosa que dejó José Félix Díaz al respecto de cómo está el vestuario ahora mismo es el mensaje que lanzó Ancelotti en el vestuario a los jugadores, que es tan claro como que cualquier opción de remontada de épica en el Bernabéu frente al Arsenal pasa por ganar hoy al Alavés. Es decir, para que todo el mundo se enchufe y en lugar de tener ya la cabeza en la remontada frente al Arsenal, se enchufen contra el Alavés, que es en definitiva el próximo equipo, el próximo problema al que tenemos que enfrentarnos y donde tenemos que dar la talla una vez más para que la afición se dé cuenta de que este Real Madrid, a pesar de todo, también pelea por la Liga, y que no vale ir como llorones cobardes diciendo no, como la Liga es la Liga de Tebas, que está manipulada y comprada por el Barça o lo que sea, nosotros no luchamos. No, eso no es excusa, ¿vale? Para el Real Madrid no lo es. La Liga puede tener 1000 movidas, 1000 problemas, 1000 historias, 1000 sospechas, lo que tú quieras. De eso ya se encarga el equipo jurídico del Real Madrid en los despachos o entre bambalinas. Pero vosotros lo que tenéis que hacer es ir al terreno de juego, ganar todos los partidos y hacernos ver que somos el Real Madrid, que lo peleamos todo, incluso hasta lo que parece imposible de ganar porque queda fuera de nuestras manos. Así que menos historias, menos comentarios, más ir a por la Liga y no tener ningún ápice de duda de que vamos a estar con vosotros, pero nos tenéis que devolver lógicamente un buen partido, una buena victoria, los 3 puntos, para que todos sepamos que seguimos en la pelea contra el FC Barcelona por una Liga que lógicamente tenemos que luchar hasta el final, hasta que ya matemáticamente sea imposible, porque además si hoy ganamos, las buenas sensaciones lógicamente nos llevarán a pensar que probablemente podamos hacer un buen partido frente al Arsenal, a pesar de que creo que no es comparable una cosa con la otra. Así que bueno, vamos a estar calmados, mantengamos la frialdad, pero sobre todo y por encima de todo a los jugadores pedirles que vayan a muerte con el tema de la Liga a partir de hoy, con el partido frente al Alavés, que no se descentren, que estén concentrados, que nos den un buen espectáculo y que lógicamente nos hagan ver que la cosa tiene todos los mejores tintes para remontar frente al Arsenal. Nadie entendería lo contrario. Como he comentado antes al respecto de las salidas, hay otro jugador que me he dejado en el aire, un poco a propósito, pero un poco a despropósito también. Se llama Militao, ¿vale? Militao tiene una situación muy parecida a la de Alaba, puesto que la única diferencia es con respecto a la lesión y la edad en la que le pilla, pero son 2 lesiones muy graves en los últimos 2 años. ¿Qué quiere esto decir? Pues que evidentemente el jugador va a volver lo suficientemente tocado como para que no sepamos muy bien si está al 100% o no. Militao es un jugador que antes de lesionarse tenía
tenía cada vez más una progresión muy alta y significativa dentro de lo que es el Real Madrid. Todavía recuerdo que alternando con Varane, no se me olvidará un partido frente al Alavés, Militao realmente destacó como central y dejó muy claro que podía ser perfectamente un relevo de Varane, y cuando Varane se marchó, lógicamente todo el mundo pensó que el Madrid podría tener un nuevo jefe de la defensa, pero por el contrario, con los años se ha demostrado que Militao, bueno, pues es un muy buen jugador de fútbol, pero lógicamente no sabemos hasta qué punto. Lo que sí sabemos que no es desde luego una persona o un jugador que estuviera llamado a ser jefe de la defensa del Real Madrid. Lógicamente, de la mano de otro jugador que, por ejemplo, para mí puede ser Raúl Asensio, al que solamente le falta experiencia, seguramente Militao pueda rendir incluso mejor, pero lo cierto es que tras 2 lesiones gravísimas, yo no sé hasta qué punto Militao va a seguir con una carrera fulgurante en el Real Madrid. Me asolan las dudas, como probablemente le asolen a él, le asolan las dudas a la directiva también sobre cómo va a quedar y el estado de forma en el que va a volver Militao al Real Madrid, si efectivamente va a ser capaz de dar la talla, más con lo que se viene por detrás. Asensio, Joan Martínez, probablemente Saliba si viene el año que viene. Luego, Castillo Luque va un poco más lejos, pero también Ramón. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay 2 o 3 centrales más que están por ahí que son de las categorías inferiores, que lógicamente lo pueden hacer muy bien. No recuerdo el nombre de uno de ellos. Bueno, es Jacobo Ramón, por supuesto, lo he mencionado. El otro, bueno, es igual. El caso es que va a tener mucha competencia y lógicamente él sabe perfectamente que lo va a tener muy difícil. Entonces, para mí, Militao es otro jugador que efectivamente podría ser la mala noticia del Real Madrid, en el sentido de que muy probablemente no vaya a ser nunca ni se va a transformar en el jugador que todos esperamos que fuera. Los años han pasado, hace ya 6 años que vino y lógicamente le veo poco futuro en el Real Madrid. Y un poco diferente, pero igual que aplica a Militao, lo puedo decir de Vinicius Jr. y Rodrigo Goes. No digo para nada que estén cuestionados dentro del Real Madrid, pero también os digo que su posición es tremendamente delicada por la cantidad de expectativas que hay sobre ellos. Mirad, Vinicius y Rodrigo son el tipo de jugador que está llamado a ser clave y fundamental en el Real Madrid, no solamente por la demarcación que ocupan, sino por la fe que la directiva puso en ellos. Cuando realmente eran 2 chavales, la directiva apostó muy fuerte por ellos, que no eran ni siquiera titulares. Estaba por ahí Asensio discutiendo en el extremo derecho a Rodrigo, lógicamente estaba Hazard por delante de Vinicius, al final se vino abajo, Benzema todavía estaba en el Real Madrid, entonces había una serie de dudas que asolaban muchísimo al futuro de estos jugadores que podían terminar fuera del Real Madrid. Sin embargo, la directiva apostó a muerte con ellos, ¿vale? Pero claro, la directiva quizá no contaba con que el carácter, ya no solo el mal de todo el equipo de la mano de Ancelotti, que no permite hacer brillar a ninguna figura, sino a lo mejor el carácter fluctuante de estos jugadores no les está permitiendo ser todos los regulares que deberían, porque incluso un Cristiano Ronaldo con un mal Real Madrid se le veía y destacaba, y era el máximo goleador, y era el que siempre estaba peleando por el pichichi, y que todavía estaba ahí arriba en el Balón de Oro. Estos 2 jugadores, ¿vosotros creéis que Vinicius va a estar en el top 3 del Balón de Oro el año que viene? Yo personalmente no lo creo. Con Lewandowski, con Rafinha, con Lamine Yamal, con el propio Mbappé, yo personalmente creo que si hace un top 5 será dando gracias. Entonces, claro, el Real Madrid quiere líderes y evidentemente no quiere gente que se le caiga cuando las cosas no van bien. Lo que quiere precisamente es gente que le saque del hoyo cuando las cosas no van bien. Pero lo que está claro es que estos jugadores, de repente Rodrigo había pasado por una fase de luna de miel ahora con el Real Madrid, se había callado un poco, lo estaba haciendo bien, pero ahora parece que también se ha quedado oscurecido. Vinicius lógicamente está que no sabe uno por dónde, si se echa el equipo a la espalda, si no se lo echa, si asiste, si no asiste, si está, si no está. Entonces son dudas que asaltan al Real Madrid que lógicamente podrían cuestionar su futuro en el corto plazo. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con ellos. Ojalá que cambie todo y que les vaya muy bien, pero cuidado que el Real Madrid no es ciudad de vacaciones, ¿eh?